¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos y de que hayan llegado a este punto de encuentro. Hoy día queremos abordar un tema clave para las mamás, como es la detección temprana del retraso del lenguaje, las estrategias terapéuticas que se utilizan en el día a día y cómo impacta el entorno en el éxito de la rehabilitación. Escuchamos frases como, no hay de qué preocuparse, es normal, todavía es muy pequeño. ¿Debemos esperar que pase solo? ¿Cuándo preocuparse? ¿Hay culpables? Vamos a conversar con Lorena Manríquez. Ella es la directora de la Escuela de Lenguaje Bauliruriru, con un nombre terriblemente complejo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Hola Miriam, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Oye, Lorena, a ver, lo primero que salta a la vista en este momento, antes de empezar en el tema, es el nombre de la escuela que tú diriges, Bauli Ruriru. Es complicado. ¿Por qué ese nombre? Mira, tiene varios propósitos, a pesar de que salió de un cuento infantil. El hecho de que los niños vean que a los papás les cuesta pronunciar el nombre de la escuela, los acerca a una realidad que hasta ese minuto solamente ellos se hacen patente. Entonces, cuando el papá llega y no sabe decirlo, la mamá no sabe decirlo, estamos todos en una línea horizontal en que a todos nos cuesta algo, no es solamente él. Entonces, eso ya es para el niño Ya. una medida de aproximamiento afectivo. Qué buena, no se me había ocurrido esa parte, para emparejar la cancha, como le llaman, ¿no? Oye, Sí. una mirada experta humana que derriba mitos existen en torno a las escuelas especiales. Me gustaría saber, bueno, obviamente que compartas tu experiencia con nosotros. ¿Qué edad tiene un niño y qué tipo de señales debe preocupar? Nuestros niños ingresan con 3 años al nivel medio mayor y pueden egresar en kinder con 5 años, 11 meses hacia la educación regular de los colegios de la comuna. Habitualmente los papás llegan derivados por el neurólogo, el pediatra, donde han hecho un periplo porque el niño no habla, no se hace entender bien, indica y no usa el lenguaje para solicitar algo. Nuestros niños generalmente tienen alguna dificultad en el lenguaje expresivo, pero también hay otros que tienen dificultad en el lenguaje comprensivo. Entonces se habla de una dificultad mixta, no es 100% puro uno de los dos lados. Oye, perdona, tú dijiste vienen derivados de. Eso significa que primero tiene que haber una evaluación respecto a algún problema de tema, de tema físico, en el sentido que a lo mejor tiene el frenillo más corto, un paladar distinto, a lo mejor más pequeño, no sé. ¿Tiene que ser una evaluación física primero? Se da de dos maneras. Primero, el control de niños sano, que habitualmente los papás asisten en los cumpleaños de los niños. Ellos le manifiestan al pediatra esta dificultad buscando una respuesta. Y el pediatra hace la primera inspección física de si tuviera alguna de estas características que bien menciona. Un problema auditivo, un problema de malformación de paladar, un frenillo corto, etcétera. Eso hace que a veces deriven en otros especialistas. O al revés, aquella mamá que se da cuenta que el niño habla menos que el hijo mayor, que los primos, que el vecino, a veces consultan a la fonoaudióloga, pero generalmente llegan derivados de un especialista. De todas maneras, el que ingresa acá tiene que contar con un documento que se llama valoración médica, donde el especialista nos dice, ya sea un médico pediatra, un neurólogo infantil, el médico familiar, dice que no tiene problemas en el paladar, que no tiene estos trastornos que acabas de mencionar físicos, que son un trastorno solamente del lenguaje. Esos son los niños que ingresan acá con una evaluación fonoaudiológica, ya sea externa o de nuestra propia fonoaudióloga.
Perfecto. Oye, el tema, el proceso del diagnóstico, entonces, puede ser variado, ¿no es cierto? Puede venir de distintos lados. En general, las mamás, las abuelas, los cercanos, en realidad, se dan cuenta que el niño a lo mejor tiene 2 añitos y medio y recién está empezando a balbucear algunas, y por lo tanto debiera tener un diagnóstico, ya sea como dices tú, particular o no, o a través del pediatra, en el control sano, etcétera. Eh, ¿Cómo se hace esto? Prácticamente una mamá, ¿qué debería hacer? Bueno, nosotros invitamos a aquellas mamás que están cercanas a los 3 años a visitarnos. Contamos con un especialista, una fonoaudióloga joven que puede hacer el diagnóstico de los niños para efectivamente visualizar la falencia e incorporarlo en nuestra escuela y de no también con la misma transparencia argumentar que no requiere de una escuela especialista en lenguaje, sino que a veces solamente de un par de sesiones con una fonoaudióloga y sería suficiente. Lo que en el control de niños sanos, dentro de los mismos consultorios, les dan la posibilidad una vez al mes, que serían los casos de aquellos trastornos que son menos significativos. Ahora, los que son significativos, claramente tienen la posibilidad de incorporarse con nosotros. Somos una escuela gratuita al servicio de la comuna con más de 27 años de historia en las aulas de lenguaje con especialistas diferenciales en audición y lenguaje, por lo tanto el pronóstico generalmente es muy positivo. No necesariamente el primer año, puede que se requiera 1, 2 o 3 años para nivelar y dejar en óptimas condiciones al niño, pero están los recursos humanos y materiales para sacarlos adelante. Oye, logro entender entonces que, a ver, tú separas un poco como una especie de retraso simple, una cosa que es transitoria, que a lo mejor en unas pocas sesiones de fonoaudiología puede el niño superarlo, y me imagino, ya te voy a preguntar sobre eso, que también hay terapias que tienen que seguir los papás en el de apoyo, digamos, en el hogar, ¿no es cierto? Y también habría entonces un trastorno de desarrollo del lenguaje un poquito mayor, ¿no? El que representa ciertos riesgos para el factor del tema del aprendizaje. Y ese es el que ustedes trabajan durante 2, 3 añitos, ¿no? Así es, pero independiente de eso, Miriam, es importante que cuando se detecta 2 años y medio, 3 años, tenga la posibilidad de ir a algún tipo de terapia, ya sea, como bien dices, transitoria con el centro de salud o sistemática como es en nuestro colegio, porque pasa a ser un rasgo de la personalidad. Cuando un niño no se atreve a hablar o cuando habla y todos los demás tienden a reír de cómo él dice las cosas, va generando una personalidad que se va retrayendo. Y eso es tremendamente importante cuando el niño está explorando sus potencialidades, sus aptitudes, está haciendo lazos sociales, que no se atreva a hablar. Es significativo en lo que va a ser el día de mañana su incorporación al mundo real. Ya. Entonces, muchas veces esto que acabas de mencionar de una situación transitoria, evolutiva, no es menor. Hay que igual darle la misma importancia que el trastorno del lenguaje mixto que tiene este diagnóstico, que tiene la valoración médica, porque el cerebro no sabe si es transitorio o es permanente. Lo que sabe es que no se quiere enfrentar a un mundo donde te sientes raro, donde se ríen, donde eres sujeto de burla. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo invito a aquellas mamás que tienen una pesquisa, a veces por las abuelas, porque la mamá primeriza no tiene rango de comparación, a diferencia de la abuela que ya crió, que ya tiene un contexto con el cual ella puede de alguna manera orientar a esta mamá primeriza en acudir a una escuela como la nuestra,
donde tenemos 2 días, un currículum que está orientado a la rehabilitación del trastorno y 3 días donde se manejan las bases curriculares del párvulo para asegurar la incorporación de estos niños a los colegios de la comuna, en este caso de Las Condes, donde nosotros estamos insertos. Oye, justamente eso era lo que te quería preguntar ahora. A ver, el niño pasó ya por el diagnóstico y se decidió que tenía que entrar a una escuela de lenguaje, ¿no? Que me imagino, ya te voy a preguntar también, me imagino que hay muchas dentro de Chile, digamos, a lo largo de Chile. Me imagino que hay escuelas privadas y escuelas públicas. Ahora, pero quiero saber un poco en tu escuela precisa. ¿Cómo se maneja un niño hoy día que entró a medio mayor, dices tú? Y ¿cómo es su día a día? ¿Cómo es el tema lo sacan de repente para hacerle la terapia? Cuéntanos un poquito cómo es el tema ese del día a día en tu escuela. Gracias por la oportunidad de explicar, porque eso también derriba algunos mitos. Nosotros, como bien decía, tenemos 2 días que son de un trabajo específico del lenguaje, donde la profesora diferencial en el aula, acompañada de la técnico, con un máximo de 15 niños por sala, trabaja de manera exhaustiva lo que son las herramientas para sacar adelante a los niños en sus trastornos generalmente mixtos. Luego, la fonoaudióloga trabaja de manera privada en su gabinete con niños que tienen más o menos similares características en grupitos de 3, para que ninguno se sienta solo, se sienta como el único, un poco de temor. Van de a 3 del curso a una terapia semanal con ella. Y la familia trabaja en un apoyo semanal con un cuaderno de ejercicios. Entonces se hace el trabajo de lunes y martes con el especialista en el aula y los 15 niños frente a espejos, donde hay un modelamiento del lenguaje, se trabaja en forma privada, en grupitos de 3, con el especialista, la fonoaudióloga, y se trabaja con la familia para que la familia también adopte algunos criterios de estimulación. A veces el hijo menor se le habla todo en diminutivo y estamos, en vez de entregando un valor afectivo, que es lo que se busca, estamos dándole una muletilla permanente que hace que después él no se pueda desarrollar como corresponde. Entonces, esas 3 instancias están dadas, muy marcadas dentro de la escuela. La fonoaudióloga está en forma permanente, es la que hace el diagnóstico individual y se hace un trabajo individual de estimulación. Hay un plan específico por cada niño y ese se lleva a cabo en el aula por la profesora y por ella en forma privada, como lo mencionaba. Cuando se cumple esa trilogía, se logra tener un consolidado, el resultado es rápido, es efectivo. No obstante, hay algunos que tienen algunas características adicionales que a veces no lo hace tan expedito, pero en general el niño logra seguridad, logra empezar a expresarse y al año siguiente tenemos unas verdaderas cotorras y cotorros en el Bauli. Oye, qué bien, porque en realidad es algo que hoy día se ve cada vez más, ¿no es cierto? Yo me he fijado en las redes sociales, aparecen muchas mamás preocupadas por el tema del retraso del lenguaje. Todas ponen, mi niño entiende todo, pero no es capaz de decirme lo que quiere. Pero sí entiende, si uno le pide, pásame esto, lo pasa, vaya a hacer algo, lo hace, pero no es capaz de modular. ¿Cuáles serían, a tu juicio, las causas? Yo hablé de algunos culpables. Puede ser, acabas de decir, por ejemplo, que uno le habla como en chiquitito a las guaguas. A lo mejor eso no corresponde. Cuéntanos un poquito cuáles son las causas de este verdadero boom de niños que tienen retraso en el lenguaje. Yo creo que hay una multicausalidad, pero no podemos obviar hoy día
que hemos cambiado los libros de cuento por las pantallas touch, que hemos cambiado lo que era el familiar por las imágenes en 3D, los sonidos. Entonces eso hace que nuestros niños no nos vean a la cara como nos veían las generaciones anteriores. Estamos sentados en un sofá, uno al lado del otro, no estamos frente a nuestros niños. Cuando uno le cuenta un cuento, cuando uno lee un cuento en la cama a su hijo, tú te sientas en la cama y él te ve el rostro. Eso es un modelamiento natural porque además tiene un componente emocional rico de conexión entre el padre y el hijo, la madre, la abuela, el hermano mayor. Entonces, el lenguaje y el gusto por leer, por contar historias, se hace no solamente por una repetición de palabras, sino que además tiene un contexto enriquecedor. Hoy día, yo no digo que no tengamos el contexto afectivo, emocional, hermoso que puede darse frente a un video, pero cuando es solo el video y nos olvidamos de esta expresión frontal del lenguaje, también estamos pasando por encima de una estimulación que hasta una o dos generaciones atrás había sido espontánea. Otro factor que se ve también es que han ido disminuyendo las escuelas de lenguaje porque se incorporó en el PIE el trastorno del lenguaje en las escuelas regulares. Entonces los niños entraban a prekinder y ahí existía un PIE que los sumaba a la estimulación. Hoy día muchos municipios, por un problema económico, descontinuaron el programa PIE. Por lo tanto, los que están son los que ya estaban y esos van a terminar, pero no hay un ingreso de los niños nuevos. Claramente eso perjudica a aquellos que arrastraron el problema y esperaron a tener 4 años para entrar a un colegio y que ahí haya un equipo que los ayudara. Por eso te digo, son múltiples los factores, pero yo me inclino un poco por esta cosa cultural que perdimos, que era el contacto verbal frente a frente en torno a una fábula, un cuento, el diálogo de lo que hiciste hoy día, la canción que te gusta, porque además te permite a ti generar un ambiente afectivo contenedor el día de mañana, porque esa es la hora en que hay una cierta complicidad entre mi abuela, mi tía, mi hermano, conmigo, y yo me permito decir algo. Aparte del cuento, yo te puedo contar algo, yo te puedo decir algo, y el lenguaje expresa lo que el corazón del niño tiene. Oye, Lorena, lo encuentro terrible, aquello de haber esperado, por ejemplo, hasta los 4 años para hacer el ingreso en los colegios y resulta que el famoso programa PIE ya no exista. Entonces esos niños obviamente van con un handicap heavy, ¿no? Les va a costar muchísimo más porque además antes de nivelarse por el tema del lenguaje y de la comunicación, además tienen que llegar a trabajar todo lo que ya se aprendió, se supone, en un jardín infantil común, ¿no es cierto? Ahora, cuéntame un poquito en tu escuela, en tu conocimiento en general, ¿cuánto tiempo está como promedio cada niño en las escuelas especiales? La gran mayoría está 2 años, el medio mayor y el prekinder. Ya. Generalmente el mayor prekinder. Tenemos pocos que son egresados de medio mayor y pocos que llegan a kinder. De hecho, nuestra escuela tiene 3 cursos de medio mayor, 2 de prekinder y 1 de kinder. Ya. Entran muchos. En este caso, nosotros tenemos cursos de 15 niños, son 3, por lo tanto son 45 los que ingresan a medio mayor y solo 15 los que están en kinder. ¿Me entiendes? Ese es como el desglose natural. Ya, perfecto. Oye, y en eso, a ver, ¿cómo es el tema con
esta transición, cuando ellos se van de tu escuela y se van ahora a un colegio regular, llamémosle, ¿no? ¿Hay que prepararlos para esa transición o ya están tan impecables que no necesitan ninguna transición especial? No, uno nunca puede sobreestimar las potencialidades de los niños y el impacto que significa pasar de un curso de 15 niños con un especialista y una técnico a un curso de 40 niños. Eso también hay que considerarlo. Por eso tenemos algunos niños en kinder, porque no es solamente que tú lo des de alta desde la parte fonoaudiológica, sino que es muy importante que el niño egrese de la escuela de lenguaje reconociendo en sí mismo que es capaz de expresarse frente a los demás. Y eso requiere en algunos casos el kinder en la escuela para optimizar este proceso de articulación que dices. Ahora, por nuestra parte, nosotros estamos generalmente muy como una alianza estratégica con la corporación en una búsqueda permanente para saber cuáles son las conductas de entrada de un niño de primero básico a una de las escuelas regulares. No nos podemos quedar en lo que hacemos siempre, llevamos 27 años, pero eso no quiere decir que sabemos todo lo que hay que hacer. Las bases curriculares van cambiando, acaban de publicarse las nuevas bases curriculares para Chile después de muchos años, tenemos una innovación, por lo tanto, ahora en vacaciones de invierno nos toca estudiar, ver cómo ajustamos el currículum, cómo ajustamos nuestros instrumentos de evaluación, si tenemos que traspasar algo a las familias para que nos colaboren en esta nueva inserción, pero es una escuela dinámica, abierta a la tecnología, abierta a los recurrentes desafíos que nos impone la sociedad y con motor propio porque estamos también visualizando la posibilidad de para el 2028 poder tener una escuela de continuidad, es decir, que nosotros como escuela de lenguaje llegamos de acuerdo al decreto ley hasta kinder y queremos abrir un continuo de la metodología y de las características positivas del Bauli que le ha permitido estar un cuarto de siglo en la comuna. Oye, pero eso lo encuentro buenísimo porque justamente era lo que te quería preguntar. ¿Qué pasa con esa transición? ¿Qué pasa con la lectoescritura de esos niños? ¿Tú tienes un feedback, por ejemplo, en el sentido de que entró ya al kinder o al primero básico correspondiente, digamos, y a lo mejor se siente tan desubicado porque cambia, como dices tú, de 15 niños pasaron a 40, donde no tiene una atención especial, donde no tiene a la tía fonoaudióloga que le habla y que se miran en un espejo, etcétera. El cambio debe ser brutal para el cabro chico, ¿no? Sí, nosotros tenemos por indicaciones ministeriales y por la característica de nuestro establecimiento un seguimiento a las trayectorias escolares. Y eso significa primero estar al tanto a dónde va cada uno de nuestros egresados y cuál ha sido su desempeño. Entonces, nuestro centro de exapoderados, de exalumnos, es fundamental para ir ajustando aquello en lo cual nosotros podemos agregar sin saturar al niño. Como bien dices, la idea de tener una escuela de continuidad es para algunos que a lo mejor no logran hacer esta articulación de manera natural y expedita y requieren un tiempo más prolongado, como para aquellos que vienen de otros establecimientos y que simplemente el sistema de 40 niños en aula no les acomoda a sus características de personalidad. Entonces, poder tener una alternativa siempre en el marco gratuito para el apoderado, muy cercano a nuestro establecimiento, una manera de seguir apoyando y asegurando la prosecución de estudios de estos niños. Oye, hay algo ahí re importante que dijiste a la pasadita y es que el tema de el retraso del lenguaje no implica necesariamente que tenga un problema cognitivo.
Qué bueno que me lo consultas. Por mucho tiempo se pensó que si tú no hablas bien, no piensas bien. Claro, tendrás menos conceptos para a lo mejor indagar dentro tuyo la solución de algún problema o la capacidad de abstracción respecto de alguna situación. Pero eso no quiere decir que los niños tengan un déficit intelectual. Es una escuela especial de lenguaje. Es porque el niño tiene un trastorno expresivo o comprensivo del lenguaje que requiere de un trabajo con especialistas. Pero no estamos hablando de niños que tienen un hándicap intelectual. Claro. Entonces, lo que nosotros buscamos es una continuidad con una escuela que tenga sello comunicacional, es decir, que si yo me puedo expresar mejor con los pinceles o yo me puedo expresar mejor a través de la música, del baile, o sea, mi medio de expresión, de comunicación, vaya más allá que la palabra. Independiente que el objetivo es que hablen y que la oratoria se incorpore, pero no necesariamente es la manera como algunos venimos a este mundo a comunicarnos. Claro que sí, oye, eso es sumamente importante derribar ese mito porque en general se tiene esa idea, ¿no? Un niño que no puede comunicarse a veces se le tilda inmediatamente de una persona con algún cierto tipo de retraso mental, cognitivo. Cuando yo te fui a ver, me diste este volante y en este volante dice ahí una cosa clarita, dice mes de evaluación fonoaudiológica gratuita para niños y niñas de 3 y 6 años. Cuéntame un poquito brevemente porque se nos acaba el tiempo. Cuéntame, tu escuela de lenguaje depende del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, es gratuito y ¿qué se trata esa evaluación fonoaudiológica? Sí, estamos adscritos al Ministerio de Educación, tenemos el RBD, trabajamos con los consultorios de la comuna, con los cuales tenemos interacción como equipo multidisciplinario, porque hay algunos estudiantes que no solamente tienen el trastorno del lenguaje, sino que hay algunas características en su desarrollo que nos piden cierto apoyo para poder emitir informes de adaptación. Respecto de la evaluación, la fonoaudióloga evalúa con un diagnóstico a los niños que se matriculan con nosotros, a los que vienen a consultar respecto de si tienen o no tienen necesidad de una escuela de lenguaje. También se hace el apoyo para la familia tenga claridad hacia dónde ir. Muchas veces la familia no sabe qué hacer con esto, entonces una forma también de contribuir es este apoyo a través de la fonoaudióloga. Muchas gracias, Lorena, por haber estado hoy día con nosotros. Yo creo que nos aclaraste bastante el tema de lo que son las escuelas especiales de lenguaje, a pesar de que no se llaman escuelas especiales, perdón, se llaman escuelas de lenguaje nomás, ¿no? Así es. Lo importante es que los apoderados sepan que aquí hay un lugar donde las especialistas están al servicio de sus hijos. Tenemos un ambiente emocional, afectivo, muy, muy característico dentro de la comuna, que nos ha brindado la confianza por estos 27 años, como bien dije. Así que un agrado, Miriam, que nos hayas contactado y feliz de apoyar en cualquier minuto a alguna familia que esté considerando la escuela de lenguaje. Muchas gracias le damos a Lorena Manríquez por haber estado hoy día ella con nosotros. Es la directora de la Escuela del Lenguaje Bauli Ruriru. Me costó aprendérmelo, pero me salió. Hoy, mientras nosotros hemos estado conversando, han ido apareciendo aquí abajito todas las formas de contactarse. Ahora bien, si usted no es de esta comuna, averigüe en su comuna, porque también existen, no alcanzamos a hablar de ello, pero existen numerosas escuelas de lenguaje a lo largo de Chile, tanto privadas como públicas. Así que usted averigüe si tiene cualquier consulta, atrévase, derribamos algunos mitos, eso tiene solución y de alguna manera, mientras más temprano, mejor. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.